Atención, en Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció una subida de impuestos para sufragar la ayuda tras el terremoto, es decir, para costear la ayuda tras el terremoto y todos los gastos que implican una reposición de la infraestructura y de todo lo que se perdió, más allá incluso de lo material. Lo informa la BBC, reportando que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el día miércoles un alza temporal de impuestos para recaudar fondos y destinarlos a las zonas afectadas por el terremoto que sacudió el país el sábado de la semana pasada. Lo recaudado, según Correa, servirá para contribuir a la recuperación de las áreas afectadas, sobre todo en la zona norte de la costa del país. En un mensaje a la nación emitido por televisión, Correa dijo que usará sus poderes especiales al decretar el estado de emergencia nacional, un estado de excepción contemplado también en la Constitución ecuatoriana, para elevar 2 puntos más el impuesto al valor añadido, el IVA, durante un año. También se gravará por una sola vez con el 0,9% a las personas con patrimonio mayor a $1.000.000. Con respecto a esta política y esta decisión importante que ha tomado el presidente Correa, puede que haya quienes realmente no están de acuerdo con esta política, pero no les queda de otra más que aceptarla, porque esto representa una ayuda muy importante. Es una política que es temporal, que es provisoria y que va a ayudar a subsanar todas estas pérdidas que se han sufrido. No me refiero solamente a las pérdidas materiales, y ya quiero llegar a ese punto, voy a llegar a ese punto, porque lo importante es que aquí se crea un fondo. Pero lo primero es que sí, se ha anunciado una subida de impuestos. Ecuador ha reaccionado, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero estos poderes especiales que le permiten al presidente decretar este aumento, 2 puntos más al impuesto al valor añadido, aumenta los precios de los productos. ¿Qué sucede? Un ecuatoriano ahora, cuando va a comprar un producto, esta medida podría extenderse para aproximadamente 2 meses. Cuando va a comprar un producto tendrá que pagar un valor mucho más alto, o un precio mucho más alto, porque al precio, el valor original, el precio que viene tras la cadena de valor por la producción de dicho producto, valga la redundancia, le está añadido un IVA que ahora está aumentado en 2 puntos, y está aumentado en 2 puntos porque si bien el IVA o el impuesto original antes del terremoto estaba destinado a las arcas del Estado para la recaudación fiscal, y esto a su vez dirigido al gasto público, ahora se va a destinar todo el monto original más los 2 puntos aumentados en el IVA, en el costo original, o el costo total, mejor dicho, del producto por valor agregado, durante un año. Es decir, se puede extender durante 2 meses la medida de manera gradual, pero se va a aplicar durante todo el año en Ecuador, y tantas son las pérdidas que se va a aumentar, y este aumento durará durante un año en la República de Ecuador. El IVA ahora va al gasto público del gobierno, pero el gobierno utilizará ese gasto público para que, en conjunto con el gravamen que se le va a establecer de 0,9% a las personas que ganen más de $1.000.000, de $1.000.000 en adelante, se les va entonces o se le va a crear una especie de fondo destinado al financiamiento de todo lo que haya que reponer en Ecuador. El impuesto al valor añadido ha aumentado por cada producto en Ecuador, más el 0,9% de gravamen por cada persona en Ecuador que tenga un patrimonio o ingresos mayores a $1.000.000, servirán para que se cree lo que el gobierno debería tener en cuenta de manera prioritaria como un fondo de compensación. A toda persona que gane $1.000 al mes también se le va a deducir un día de salario para ayudar a los esfuerzos de reconstrucción. Correa también dijo que el gobierno buscará vender algunos bienes. Entonces tenemos que este fondo estará estructurado por el impuesto al valor añadido, aumento de 2 puntos en el IVA de cada producto, más 0,9% de gravamen a cada persona que tenga un patrimonio mayor a $1.000.000, más deducciones de un día de salario a cada persona en Ecuador que gane $1.000, más los activos que el gobierno venda, los ingresos por concepto de activos y bienes que el gobierno va a vender. Va a crear un fondo muy bien reestructurado o estructurado que sirva de compensación. Por ello es un fondo de compensación. Ahora, ¿para qué se va o se podría destinar este fondo? Sí, primordialmente para reponer las pérdidas en infraestructura, que son altísimas. Aproximadamente unos $20.000.000.000 se requieren para reponer lo que se ha perdido en Ecuador
en cuanto a pérdidas materiales, pero sería importante que el gobierno considerara crear o utilizar este fondo de compensación para pagar indemnizaciones a familias damnificadas y a familias que sufrieron precisamente pérdidas familiares, familias que perdieron familiares fallecidos, de esas familias víctimas de estas pérdidas y también aquellas que perdieron sus hogares, pagarles indemnizaciones, una compensación mensual, de manera tal que se utilice el fondo también para financiar la creación de refugios temporales para familias damnificadas en Manabí, la provincia de Manabí, donde fue más fuerte el terremoto, y en toda la zona norte de la costa de Ecuador, reponiendo infraestructura, pagando indemnizaciones a damnificados y familias que perdieron seres queridos, y también financiar refugios para tener allí temporalmente a familias damnificadas mientras el gobierno busca crear una nueva política habitacional que cree un lote muy grande de viviendas para que esas familias recuperen las viviendas que perdieron. Le permitirá al gobierno ganar tiempo, pero también compensar lo que las familias han perdido, es decir, compensarlo de manera material, financiera, pero obviamente las pérdidas familiares no podrán ser recompensadas nunca, y eso es lo que más duele tanto al mundo como a Ecuador como al presidente. Pero esa es la política que el gobierno está tomando o está llevando a cabo para hacer que Ecuador subsane las heridas de un terremoto que sacudió al país de magnitud 7.8 y golpeó esencialmente o especialmente la provincia de Manabí en el noroeste de Ecuador y dejó más de 500 muertos, aunque la cifra ya actualmente data de 700 muertos, más de 700 muertos y más de 12.000 heridos. Esa es la cifra actual del saldo de la tragedia en Ecuador y miles de desplazados. Así están las cosas en el país y así es como el gobierno está enfrentando la situación. Una medida contundente, una medida propicia, adecuada, idónea para que Ecuador se vaya recuperando progresivamente de este terremoto, el más grande de su historia, que lo ha sacudido y ha dejado una brecha y una marca imborrable moralmente en el país de la mitad del mundo.